Al día siguiente, Vasista reanudó su discurso con estas palabras. Cuando sabes que el universo en su totalidad, incluyendo las riquezas, la esposa y los hijos, no son otra cosa que la creación mágica de la mente, no debes apenarte por perderlos, ni alegrarte cuando las cosas van bien. Mejor dicho, deberíamos preocuparnos cuando nos sentimos felices, porque la prosperidad puede intensificar nuestra ignorancia. Lo que produce apego y deseo en el insensato, produce desapego e indiferencia en el sabio. La naturaleza del sabio no debe desear lo que obtiene con esfuerzo, sino experienciar con ecuanimidad todo lo que le sobreviene. El que realiza esta unidad con el universo y supera los deseos favorables y contrarios, nunca cae en el error. En consecuencia, querido Rama, debes comprender este ser o conciencia infinita que penetra y trasciende lo real y lo irreal. Y a partir de ahí, no aferres ni rechaces lo que está dentro o fuera. El sabio establecido en el autoconocimiento está libre de todo tipo de atracciones y repulsiones, como el espacio que está totalmente libre de mancha por lo que ocurre en su seno. No permitas que tu mente se detenga en cualquier objeto sensible con el sentimiento de esto es mío, para no hundirte en el pantano de la ignorancia. Cuando tu corazón deje de saborear los placeres sensibles como dulces o amargos, habrás conocido todo lo que se debe conocer y estarás a salvo del ciclo del nacimiento y de la muerte. El que no se siente atraído por los placeres de este mundo ni por los del cielo, se encuentra liberado aunque no lo haya deseado o no se haya esforzado especialmente por esa liberación. En este océano de ignorancia, el que conoce la balsa del autoconocimiento se salva del naufragio. El que no encuentra esa balsa se ahoga sin remedio. En consecuencia, querido Rama, examina tu naturaleza con la inteligencia afilada, como la hoja de una espada, y permanece firme en esa autoinvestigación. Vive como los sabios que se conocen a sí mismos y no emprenden ni rechazan ninguna acción en este mundo. Tú también has alcanzado ese autoconocimiento, Rama, y estás en paz. Los mundos y los dioses. En el pasado han existido miles de Brahman, Shivas, Indras y Narayanas, pero la creación de estos dioses también ha sido un truco de Maya. Estas creaciones se atribuyen a veces a Brahma, otras a Shiva o a Narayana, o a otros sabios. Algunas veces Brahma nace de un loto, otras surge en las aguas o de un huevo, o del espacio. En algunos universos, Brahma es la deidad suprema. En otros es el sol, Indra, Narayana o Shiva. En algunos universos, la tierra está cubierta de árboles. En otros, plagados de montañas o densamente poblados. En algunos sitios, la tierra es de barro o arcilla. En otros, de duras rocas o de metales o de oro. Es más fácil contar los rayos del sol que los innumerables universos que existen por doquier, pues las creaciones no tienen principio ni fin. En esta ciudad de Brahman, que es la conciencia en el espacio de nuestro propio corazón, brotan los universos y se deshacen una vez tras otra, sin cesar. Pero todos ellos son distintos de la propia conciencia que los contiene y sustenta. Estas creaciones, ya sean materiales o sutiles, firmes o perecederas, son como una guirnalda de elementos sutiles que flota en el infinito espacio de la conciencia. Algunas veces, el espacio aparece en primer lugar y entonces se dice que el Creador ha nacido del espacio. En otras, lo primero que surge es el aire
y otras el fuego, el agua o la tierra. Y el creador asume su papel en función de estas circunstancias iniciales. De este cuerpo del creador surgen también las palabras como Brahmana y las otras, y estas palabras se convierten en seres vivos, con atributos determinados. Por supuesto, todo ello es irreal, como las cosas que vemos en los sueños. Por consiguiente, preguntarse cómo puede surgir todo esto en la conciencia infinita es inmaduro e infantil. La creación parece producirse a causa de los deseos de la mente, lo que es, por cierto, un misterio portentoso e indescifrable. Te he explicado todo esto como una mera ilustración de la verdad, pero en esta creación no se produce ese orden de secuencias. La creación no es nada más que la creación en la mente. Esa es toda la verdad. El resto solo es una descripción fantástica o, si lo prefieres, didáctica, para imaginar la sucesión de creación y disolución de los universos. Se concibe una escala temporal desde un instante o un siglo, pero el universo está eternamente presente en la conciencia, como las chispas en un trozo de hierro fundido. En la visión pura de un iluminado, todo esto solo es Brahman, y no una apariencia objetiva. La repetición de una secuencia infinita de universos que se crean y se destruyen, con su infinita diversidad de creadores. No es más que la percepción fantástica del ignorante que se engaña continuamente por haber olvidado su verdadera naturaleza. Los que se preocupan de los asuntos de este mundo en busca del placer o del poder, querido Rama, no quieren saber la verdad que obviamente ignoran. El que ha alcanzado la sabiduría, pero no ha controlado por completo las tendencias que buscan el placer de los sentidos, ve la verdad y al mismo tiempo la ilusión. Y el que comprende claramente la naturaleza del mundo y del jiva, y ha rechazado con firmeza la apariencia real del mundo, es el hombre liberado, que no hace nada ni nunca deja de hacer. El ignorante se esfuerza por el bienestar del cuerpo y no por el ser. No seas ignorante, querido amigo, sino sabio. Historia de Dashura y el árbol Kadamba. Para ilustrar este concepto, quiero contarte ahora una interesante leyenda. En un país llamado Madaga, famoso por sus hermosos jardines, vivía un sabio de nombre Dashura. Practicar el pranayama o control de la respiración era para él una verdadera obsesión. Este gran asceta, que no se interesaba en absoluto por los placeres mundanos y dedicaba todo su tiempo al estudio de las escrituras, era hijo de otro gran sabio, llamado Charalona. Pero había quedado huérfano en edad muy temprana. Los dioses del bosque tuvieron piedad del muchacho, al verle sufrir la pérdida de sus padres, y le dijeron: «Sabio muchacho, hijo de un sabio, ¿por qué lloras como si fueras un ignorante? ¿No conoces la naturaleza evanescente de este mundo ilusorio? Las cosas aparecen, existen por un tiempo y son destruidas finalmente. Esta es la verdadera naturaleza de este mundo. Cualquier ser que parezca existir, hasta el propio creador Brahman, sufre una muerte inevitable desde un punto de vista relativo. No hay duda al respecto. Por tanto, no debes lamentar la necesaria muerte de tus padres». El joven sintió algún consuelo, se levantó y preparó los ritos funerarios de sus padres. A partir de entonces, llevó una vida de religión muy rigurosa, preocupado siempre por lo que se debía hacer o lo que no debía hacer. Como todavía no había comprendido la verdad, cumplía al pie de la letra las prácticas religiosas, saturadas de preceptos y prohibiciones, lo que le produjo el sentimiento
de que el mundo era un nido de vicios y peligros lamentables. Con el fin de evitar tratos con el mundo, creyó que lo mejor sería habitar en la copa de un árbol. Para conseguirlo, se puso a practicar un rito sagrado, en el que debía cortar un trozo de su propia carne y ofrecerlo al fuego sagrado. El propio Dios del fuego se presentó ante él y le concedió: alcanzarás con toda seguridad el deseo que late en tu corazón. Después de aceptar el sacrificio de la seta, el Dios del fuego desapareció. El sabio contempló el gran árbol Kadamba, de majestuosa apariencia, que cubría con sus numerosas ramas el espacio entre el cielo y la tierra, y se erguía como la forma cósmica del Señor, con el sol y la luna a modo de ojos. Totalmente cubierto de flores, les dejaba caer continuamente sobre los santos que cruzaban el cielo. Las abejas que moraban en su interior entonaban su canción de bienvenida a todos los sabios que se acercaban a él. El sabio subió a aquel árbol, que se erguía como una columna que unía el cielo con la tierra. Tomó asiento en la rama más alta, y por un momento dejó de vagar sus ojos en todas direcciones y contempló el ser cósmico. Fijó su morada en aquel árbol y comenzó sus penitencias sentado en su copa gigantesca. Estaba acostumbrado a las prácticas rituales recomendadas en los Vedas y se puso a realizarlas mentalmente. Tan grande era el poder de esas prácticas mentales que purificaron la mente y el corazón del sabio, y alcanzó la sabiduría. Un día se presentó ante él una ninfa cubierta de flores, extremadamente hermosa, y el sabio le preguntó: bella muchacha, tu hermosura haría palidecer de envidia al Dios del amor. ¿Quién eres? Ella respondió: Señor, soy una diosa del bosque. Dicen que en este mundo todo puede ser alcanzado por quien recurre a un sabio iluminado como tú. He venido a una fiesta que se ha ofrecido en este bosque y he encontrado a muchas otras diosas disfrutando de sus hijos. Yo era la única que no tenía hijos y me sentía muy desgraciada. Pero si tú estás aquí, ¿por qué voy a ser desgraciada? Dame un hijo o reduciré mi cuerpo a cenizas. El sabio cogió una planta y entregándosela dijo: tómala. Igual que esta planta produce flores en un mes, parirás un hijo en ese mismo tiempo. La diosa se marchó muy agradecida. 12 años después, volvió a donde estaba el sabio con un hijo de esa edad y le dijo: Señor, este es tu hijo. Le he instruido en todas las ramas del saber, pero hay una que no domino. Ahora te ruego que le instruyas en el autoconocimiento. ¿Quién dejaría que su hijo creciera en la ignorancia? El sabio aceptó hacerlo y la diosa se marchó satisfecha. Desde ese mismo día, el sabio comenzó a instruir al joven en todos los aspectos del autoconocimiento. Yo mismo fui a la copa de aquel árbol y escuché las instrucciones de aquel sabio Dasura. Le hablaba a su hijo con estas palabras: Historia de Kota. Te aclararé lo que te quiero decir sobre el mundo con una historia muy adecuada. Existía una vez un rey llamado Kota, capaz de conquistar los 3 mundos. Las divinidades que gobiernan los mundos obedecían humildemente sus órdenes. Nadie podía enumerar sus hazañas, cuyos laureles habían causado tanta felicidad como desdicha. Su valor no había sido intimidado por ningún hombre armado, con cualquier tipo de armas. Todos eran para él como un niño que da puñetazos al cielo. Ni el propio Indra, Vishnu o Shiva le igualaban en sus hazañas. Este rey tenía 3 cuerpos completamente inmersos en los 3 mundos, cada uno de un tamaño diferente. Uno muy grande, otro mediano y otro más pequeño.
El rey se estableció en el espacio donde construyó una ciudad con 14 calles y 13 sectores, con hermosos jardines, espléndidas montañas para practicar deportes y 7 lagos llenos de perlas y plantas seductoras. La ciudad estaba iluminada por una luz fría y otra cálida, que nunca se apagaban. En dicha ciudad, el rey creó varios tipos de seres. Unos vivían en las zonas altas, otros en la parte media y otros en las zonas bajas. Unos tenían larga vida y otros eran efímeros. Todos tenían el cabello oscuro y 9 puertas, con 5 lámparas, 3 pilares y vigas de madera blanca. Todo esto había sido creado por Maya, el ilusorio poder de aquel monarca. El rey Kota jugaba habitualmente con duendes y fantasmas que él mismo creaba para proteger su ciudad. Cuando quería moverse, pensaba una ciudad futura y se trasladaba a ella sin tardanza. Ocupando inmediatamente la nueva ciudad, destruía con el poder de su creación mágica. Así iba pasando sin cesar de una ciudad a otra. Pero cuando pensaba la destrucción de estas ciudades, se destruía también a sí mismo. A veces sentía arrepentimiento y decía: ¿por qué hago esto? Soy un ignorante y un miserable. Unas veces era feliz y otras desdichado. Vivía, actuaba, se movía, hablaba, crecía, brillaba y se apagaba, sacudido por un enardecido océano de ilusiones objetivas. Te he mostrado la creación del universo y del hombre. El rey Kota, que surge del gran vacío, no es nada más que una idea y una intención. Esta noción brota de sí misma en el universo vacío y se disuelve también por sí misma en él. El universo entero y todo lo que alberga en su seno no es más que el desarrollo de esta idea o intención primordial. La propia Trimurti, la triada divina de Brahman, Vishnu y Shiva, solo es un aspecto de esa idea. Esa noción es la única responsable de la creación de los 3 mundos, las 14 regiones y los 7 océanos. Las ciudades edificadas por el rey son los seres vivos con sus diferentes órganos y características, de las distintas especies de seres creados. Algunos habitan las altas regiones y otros las esferas más bajas. Después de construir esta ciudad imaginaria, el rey la puso al cuidado de irreales fantasmas, que son los sentimientos del ego. El monarca dedicó a aquel mundo, es decir, aquellos cuerpos, al entendimiento y la distracción. Unas veces ve ese mundo en el estado de vigilia y otras veces traslada su atención al mundo de los sueños oníricos. Viaja de una ciudad a otra, de un cuerpo a otro, de una esfera a otra, sin descanso ni frustración alguna. Después de infinitas peregrinaciones de este tipo, desarrolla su sabiduría y queda desilusionado de todos estos mundos y de sus placeres. En ese momento, quiere poner fin a ese estúpido deambular deteniendo sus pensamientos. Por algún tiempo parece disfrutar de esta sabiduría, pero a continuación vuelve a caer preso de los placeres sensibles, y su conocimiento se disuelve como el propósito de un niño. Algunos de sus pensamientos son como una densa oscuridad que da lugar a la ignorancia y a los nacimientos en las bajas esferas de la creación. Otros son puros y transparentes y producen la sabiduría y nos instalan junto a la verdad. Y otros son impuros y dan lugar a la objetividad del mundo. Cuando todos estos pensamientos han cesado, se produce la liberación. Aunque uno se dedique a cualquier tipo de práctica espiritual y tenga a los propios dioses de maestros, la liberación solo se consigue cuando la cesación de los pensamientos ocurre. Lo que creemos real, irreal
y una mezcla de ambas cosas no son más que pensamientos. Pero los pensamientos no son reales ni irreales, lo mismo que las intenciones, que pueden considerarse otro tipo de pensamientos. ¿Qué es, pues, lo que podemos considerar real en este mundo? Hijo mío, deshazte de los pensamientos y de las intenciones. Cuando estos cesan, la mente vuelve naturalmente a lo que está más allá de ella misma. El muchacho preguntó a su padre: Padre, te ruego que me expliques cómo brota este sankalpa y cómo se desarrolla y llega a su fin. Dasura le contestó razonablemente: el niroda o detención de los pensamientos. Hijo mío, cuando la conciencia se hace consciente de sí misma y de su propio objeto, surge la semilla de la ideación. Primero se manifiesta como algo muy sutil, pero pronto comienza a crecer y parece ocupar el espacio entero. Cuando la conciencia despliega esta ideación, cree que el objeto es distinto al sujeto. Entonces las ideas parecen crecer y desarrollarse por sí mismas, como si fueran algo independiente del sujeto que las está concibiendo. La idea o sankalpa se multiplica por sí misma de modo natural e irrefrenable y no conduce a la felicidad. La única causa de sufrimiento que hay en este mundo es esta fantástica e incontrolada ideación. Este conjunto de ideas o sankalpa presenta un orden que es pura conciencia, como un cuervo echa a volar desde la palmera y el fruto cae al suelo sin una conexión causal entre ambos, pero esta en realidad insustancial es capaz de recrear y crecer sin freno ni sentido. Nuestro nacimiento es por tanto irreal. Tu existencia es por supuesto irreal. Cuando sabes y comprendes todo esto, cesa la irrealidad de este mágico sankalpa. No alimentes conceptos, no te agarres a la idea de tu propia existencia, porque el fruto se produce solo por esa razón, aunque se produce de un modo automático e imperceptible. No hay razón para temer la destrucción de los conceptos. Donde no hay pensamiento, el concepto o noción cesa por completo. Hijo mío, dejar de concebir ideas es tan fácil como aplastar una flor en la palma de la mano. Esto todavía requiere un esfuerzo muy pequeño, pero aquello se hace sin esfuerzo alguno. Cuando los pensamientos han cesado, reina la paz y el sufrimiento se corta de raíz, porque todas las cosas de este universo solo son ideas, nociones, conceptos. Reciben diferentes nombres como mente, alma viviente, ojiva, inteligencia y condicionamientos mentales, pero no existen sustancias reales que se correspondan con esas palabras. Por tanto, abandona todos tus pensamientos y serás feliz. No desperdicies tu vida y dedícala a ocupaciones más rentables. Cuando los pensamientos se debilitan, no somos afectados por la felicidad y la infelicidad, pues el conocimiento de la irrealidad de los objetos evita nuestro apego hacia ellos. Cuando no hay esperanza alguna, no brota el entusiasmo ni la depresión. La mente solo es el jiva, que se refleja en la conciencia y edifica castillos en el aire, prolongándose ella misma en un pasado, un presente y un futuro, que no existe realmente. Es prácticamente imposible comprender las ondulaciones de la ideación. Lo único que puede decirse es esto: las experiencias sensibles se multiplican por sí mismas y cesan lo mismo que aparecen. Si estos pensamientos fueran reales, como la negrura del carbón o el calor del fuego, no podríamos liberarnos de ellos. Pero afortunadamente no es así. Por tanto, deben ser destruidas. Después de oír las palabras que el sabio dedicó a su hijo, descendimos los tres del árbol Kadamba
y pasamos todavía algún tiempo conversando acerca del autoconocimiento. Después les abandoné y marché lejos de allí. Esta historia te la he contado para aclararte la naturaleza de este mundo ilusorio, y en consecuencia es tan verdadera como el propio mundo. El mundo y la conciencia. Si crees que este mundo y tú mismo son reales, debes ser coherente con lo que piensas y permanecer firme en tu propio ser. Si piensas que es a la vez real e irreal, debes adoptar una postura adecuada a esa contradicción y prepararte para vivir en un mundo cambiante e imposible de comprender. Y si crees que este mundo es irreal, permanece firmemente establecido en la conciencia infinita. Por la misma razón, ya pienses que este mundo ha tenido un creador o no lo ha tenido. No confundas tu conocimiento con este dilema. El ser carece de órganos sensibles y a causa de ello parece inerte aunque es el agente de todas las cosas. Nuestra vida transcurre aproximadamente durante 100 años. ¿Por qué debe el ser inmortal perseguir los placeres sensibles durante este breve periodo? Aunque el mundo y sus objetos fueran reales, tampoco habría razón para pensar que el ser consciente debe perseguir estos objetos inertes durante algún tiempo tan reducido. Y si no son reales, como realmente ocurre, esa percepción solo puede conducir a la infelicidad y a la angustia. Arroja los deseos de tu corazón y no permitas que aniden en su interior. Tú eres lo que eres. Después de saber esto, puedes representar en el mundo el papel que quieras. Todas las acciones del mundo se producen por la presencia del ser, del mismo modo que la luz se produce en presencia de una lámpara. Aunque la lámpara no tiene ninguna intención de alumbrar, tampoco el ser pretende hacer nada, aunque todo sucede por su mera presencia. Puedes adoptar una de estas dos actitudes. Soy el ser omnipotente que no actúa. O soy el agente de las acciones de este mundo. En ambos casos llegarás al mismo estado de perfecta ecuanimidad. Estarás libre de gustos y de disgustos, de atracciones y repulsiones, y libre de engañosos pensamientos como esto me conviene o esto me perjudica. Por tanto, querido Rama, tanto si sientes que no existes ni actúas, como si sientes que existes y que eres el agente de las acciones, en ambos casos debes investigar en la naturaleza del ser y comprender que no eres nada más que conciencia pura e infinita. Después de esta investigación, debes permanecer en el ser, que es el elevado estado de conciencia donde moran eternamente los santos. Rama preguntó a continuación: Sagrado sabio, ¿cómo puede este mundo irreal existir en el absoluto Brahman? ¿Puede la nieve existir en el sol? Vasista respondió con cautela: Escucha, Rama, este no es el momento adecuado para que hagas esas preguntas, porque no estás preparado para comprender la respuesta. Las historias de amor no tienen ningún interés para un niño pequeño. Mis enseñanzas fructificarán en tu corazón a su debido tiempo. Si buscas el ser con el ser por tu propio esfuerzo, descubrirás claramente la respuesta a esa pregunta. Te he planteado la cuestión del agente y del no agente para que comprendas la naturaleza de las tendencias mentales que favorecen la ideación. La esclavitud solo es la esclavitud implícita en esos pensamientos. La liberación es la liberación de esos mismos pensamientos. Desembarázate de todas las ideas, incluso de la idea de liberación, por el cultivo de las buenas cualidades como la amistad o la caridad. Libérate en primer lugar de las nociones más toscas y materiales. Luego deshazte de la cualidad de la amistad,
aunque continúe siendo amistoso y amable con todos. Deshazte de todos los deseos y contempla la naturaleza como la conciencia cósmica. Incluso ella pertenece a la esfera del pensamiento, y en su momento también tendrás que liberarte de ella. Cuando te hayas despojado de todas las ideas, observa lo que queda y pon toda tu atención en ello. Y deshazte también de la idea del que renuncia a esas ideas. Cuando ya has cesado incluso la idea del ego, serás como un espacio infinito. El que renuncia a todas las cosas de corazón es sin duda el Señor Supremo. Ya continúe viviendo una existencia activa o permanezca todo el tiempo en contemplación. Ni la acción ni la inactividad le sirven de nada. He examinado todas las escrituras y he investigado profundamente la verdad, querido Rama. No hay salvación posible sin la renuncia total a todas las ideas y condicionamientos mentales. Este mundo de diversos nombres y formas está compuesto de cosas deseables y aborrecibles. La gente lucha por esas cosas, pero casi nadie lucha por el autoconocimiento. En los tres mundos son muy escasos los sabios que lo poseen. Aunque seas un emperador en un mundo o un rey en el cielo, siempre estarás compuesto de los 5 elementos. Canción de Cacha. En relación con esto, querido Rama, recuerdo una canción muy inspirada que cantaba Cacha, el hijo del preceptor de los dioses, que había alcanzado el autoconocimiento y vivía en una cueva del monte Meru. Su mente estaba saturada de la más elevada sabiduría, y ningún objeto material le atraía lo más mínimo. Fingiéndose desesperado, cantaba esta juiciosa canción que decía lo que ahora te ruego que escuches con atención. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo intentar obtener? ¿A qué puedo renunciar? El universo entero está penetrado y envuelto por el ser. La desgracia y el sufrimiento también son el ser. La felicidad es el ser. Porque todos los deseos no son otra cosa que el vacío absoluto. Sabiendo que todo es el ser, estoy libre de cualquier preocupación. En este cuerpo tan adentro como fuera, encima y debajo, en cualquier sitio, aquí y allá, solo hay ser y ser en soledad, pues el no ser no existe en absoluto. Solo el ser reina por doquier. Todas las cosas existen como ser. Todo esto es verdaderamente el ser. Yo mismo existo como ser en el ser. Existo como todo esto, como la realidad presente en todas las partes. Soy la plenitud y la felicidad de ser. Lleno el universo entero como un océano cósmico. Así cantaba y entonaba la sílaba sagrada Om, que resonaba como una campana de bronce en la cima del monte Meru. Sumergía todo su ser en este sonido sagrado. No estaba dentro de nada ni fuera de ninguna parte. Permanecía en aquel lugar totalmente absorbido en el ser. ¿Qué otra cosa hay en el mundo excepto comer, beber y el sexo? ¿Qué cosa podría buscar el sabio que fuera más valiosa que esto? Este mundo de 5 elementos y el cuerpo compuesto de carne, sangre y huesos solo es considerado real por el ignorante y existe para que este hombre se mantenga entretenido. Rama preguntó entonces: cuando la mente regresa al estado del Creador por la destrucción de todas estas nociones, ¿cómo vuelve a surgir en ella la idea de mundo? Vasista respondió: una nueva versión de la creación. El primer nacido, que surge de la matriz de la conciencia infinita, pronuncia el nombre de Brahman, y por ello es conocido como Brahma, el creador. Este primer creador concibe la idea de luz y aparece la luz. En esa luz visualiza su propio cuerpo cósmico y el mundo toma existencia, desde el radiante sol hasta el menor de los objetos que pueblan el espacio. Contemplando aquella luz como infinitas chispas,
Ve todas esas chispas como multiplicidad de seres, pero solo es la mente cósmica la que ve como un Brahman. Y el resto de los seres y este Brahman imaginado después del principio de tal forma es lo mismo que seguimos viendo hoy. Este mundo irreal ha tomado sustancialidad a causa de la persistencia de la idea de existencia. Todos los seres de este universo se mantienen como tal por sus propias ideas y nociones. Después de crear este universo por su propia fuerza mental, el Creador reflexiona: he creado todo esto por la fuerza de una ligera vibración de la mente cósmica. Ya es suficiente. Ahora se perpetuará por sí mismo. Dejadme descansar. Y contemplando lo creado, Brahma se queda quieto en su propio ser, en profunda contemplación. Después, lleno de compasión por los seres creados, Brahma revela las escrituras que exponen el autoconocimiento. Él sigue absorbido en el conocimiento de su propio ser, que está más allá de todo concepto y descripción. Este es el supremo estado del Creador. Desde ese momento, los seres creados toman el carácter de las cosas con las que se relacionan. Si entran en contacto con la bondad, son buenos. Y si entran en contacto con la perversión, son malos. Después, los seres quedan presos de esta apariencia objetiva, aunque algunos de ellos consiguen liberarse. Otra clasificación de los seres vivos. Este mundo ilusorio así creado se convierte en una especie de recipiente en el que las criaturas suben a la superficie y vuelven a caer en el fondo, siempre sujetas con la cadena del deseo de vivir. Esos seres vivos que surgen como olas y rizos en el océano de la conciencia infinita se manifiestan en un espacio físico, y cuando se desarrollan sus elementos materiales, como el aire, parecen implicados en ellos. Entonces comienza a moverse el ciclo de los nacimientos y las muertes. Algunos de estos seres nacen puros e iluminados, o sáttvicos, y desde sus primeros nacimientos rehuyen al cebo de los placeres sensibles. Otros, que solo parecen haber nacido para perpetuar el ciclo de nacimientos y muertes, tienen una naturaleza mixta de lo puro, sattvas, y lo impuro, rajas, y lo inerte, tamas. También los hay de naturaleza pura, con muy ligeras impurezas, devotos de la verdad y llenos de nobles cualidades. Son muy raros, en cambio, los que solo están sujetos a la oscuridad y la ignorancia. Los seres en los que prepondera la pureza o sattva, con ligeros toques de impurezas, rajas, carecen de egoísmo, como las plantas, y como ellas viven disfrutando de sus acciones pasadas, sin empeñarse en realizar otras nuevas. Carecen de deseos, están en paz consigo mismos y no pierden esa paz en las peores calamidades. Aman a todo el mundo porque a todos miran con visión ecuánime. Por todos los medios debemos cruzar el océano del dolor y dedicarnos personalmente a la investigación del ser, preguntándonos: ¿quién soy yo y cómo ha brotado este mundo de ilusión? Esta práctica nos hace abandonar todo egoísmo hacia el cuerpo y nos libera de la atracción del mundo. Entonces podremos comprender que en el espacio no existe división alguna, se manifiesten o no se manifiesten los objetos. La misma conciencia que resplandece en el sol palpita en el gusano que excava en un estrecho agujero en el interior de la tierra. El sabio que es capaz de investigar la naturaleza de la verdad debe permanecer junto a las personas bondadosas y estudiar las escrituras. Si tiene un maestro liberado del deseo de placer y con experiencia directa de la verdad, debe estudiar las escrituras con su ayuda, y practicando el gran yoga obtendrá la meta suprema. Tú eres un héroe espiritual, querido Rama, lleno de bellas cualidades. Estás libre del sufrimiento.
Has alcanzado el estado de ecuanimidad. Deshazte de toda ilusión con tu elevada inteligencia. Cuando te liberes de todo lo que se refiere al mundo y a los objetos sensibles, te establecerás en la conciencia no dual, que es la liberación final. No dudes que lo conseguirás, y todos los sabios de autoconocimiento seguirán tu noble ejemplo. Mientras permanezcas encarnado, vive libre de atracciones y repulsiones, adaptado a las costumbres de la comunidad en la que habitas, sin deseos ni temores. Siguiendo el ejemplo de los santos, podemos progresar hacia el estado supremo, lo cual solo se consigue después de nuestra existencia como cuerpo encarnado. El que se esfuerza seriamente es capaz de superar las tendencias mentales y vencer los últimos matices de la estupidez, tamas, y de la impureza, rajas. Con el ejercicio de la propia sabiduría, uno puede abandonar estos estados e ir hacia un estado de pureza e iluminación, o sattvas. Solo por el intenso esfuerzo interior se consigue uno un buen nacimiento. No hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Por la práctica del brahmacharya, que es la continencia o total entrega a Brahman, el coraje permanente, el desapego y una práctica inteligente basada en el sentido común, uno consigue el anhelado autoconocimiento. Ya eres un ser liberado, Rama, y debes vivir como tal.